7 de la noche con 22 político de Centro Democrático. Su meta, llegar a la alcaldía de Durán. ¿En qué va a centrar su campaña? Se lo vamos a consultar. Luis Chonillo, bienvenido al Borde de la Noche. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, María Gabriela. Un saludo a toda la distinguida audiencia de aquí de Al Borde de la Noche. Quiero también aprovechar para invitarlos porque estamos transmitiendo por Facebook Live también en nuestras cuentas Chonillo S. Y bueno, aquí presto para cualquier pregunta, ¿no? Correcto. Bueno, ya la contienda por las alcaldías, las elecciones seccionales, mejor dicho, empieza ya muy pronto, en muy poquitos meses. Y usted va en esta precandidatura aún por la alcaldía de Durán, por el Movimiento Centro Democrático. ¿Por qué la alcaldía? ¿Cómo así lo decidió incursionar en la política? Bueno, la alcaldía, más que incursionar en la política, voy primero con el tema de incursionar en la política incursionar en mi querido Cantón Durán, dada la indignación de realmente ver un cantón que en vez de ir en vías de desarrollo va en vías al subdesarrollo, porque tiene muchos compromisos, tiene muchas problemáticas que se han dejado de atender, recursos básicos, necesidades básicas como por ejemplo el agua. Tenemos las calles que no están siendo bien atendidas, no hay construcción de buenas vías. Tenemos el problema de la luz, altos impuestos, el consumo de drogas que cada vez abraza más a la ciudad. Es decir, Durán, hay mucho por hacer en Durán, en los temas que usted me ha comentado. Vamos uno a uno por ellos. Agua potable. Un clamor del pueblo de Durán que lo ha venido pidiendo varios años. Y de hecho, cuando viene el invierno, creo que es la época más caótica para ellos. El tanquero no llega, que encima el agua que se empoza, eso les causa, las diversas enfermedades que trae el invierno. Pero bueno, es una promesa que todavía no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo cumplirle, no prometerle es buen mucho, pero cómo cumplirle a Durán justamente con lo que tanto pide, que hace rato ya lo debería tener? Primero, entendiendo la problemática, Durán no tiene agua potable, es un agua de pozo, no es un agua limpia. Durán, las pocas personas o las pocas casas que tienen la suerte de tener agua, no la tienen todos los días, no es continua, no es constante. ¿Y cuál ha sido el problema de esto de aquí? Que se ha tomado como un tema, como un pasionismo político, se lo ha ocupado como una bandera en campaña. Cualquiera te viene y te dice, yo te tengo el proyecto del agua, cuando no se trata de tener tantos proyectos. Aquí primero hay que entender el problema, cuál es la verdadera problemática que tiene el agua. Nosotros venimos del sector industrial y antes de un problema buscar una solución a un problema, uno elabora un diagnóstico. ¿Y cuál es ese para ver? Ya hemos mandado nosotros a hacer un diagnóstico con profesionales que nos digan primero cuáles son los puntos de captación. Pero ya en breves conversaciones, por ejemplo, que nos comentaban, los puntos de captación dicen una planta potabilizadora. Sí, pero ¿dónde vas a colocar la planta potabilizadora? Porque una planta potabilizadora no la puedes poner en el río Guayas cuando tienes una fuente salobre, no la puedes poner en el río Babahoyo cuando tú tienes también una fuente que viene de todas de la agricultura, que viene con los fertilizantes, viene un agua contaminada. Entonces necesitas, quizás hay plantas potabilizadoras de altísimo costo, pero puedes buscar otras fuentes que son las que estamos nosotros mandando el diagnóstico. Y el otro problema es la infraestructura, las tuberías. En todo caso, ¿cuál es la solución que usted le daría al pueblo de Durán, que obviamente se lo va a pedir, van a ser una de las exigencias del pueblo de Durán? ¿Cuál va a ser la propuesta o la solución que usted le dará al pueblo de Durán en caso de que usted sea candidato a la alcaldía? Lo primero que le vamos a ofrecer nosotros, más que ofrecer la propuesta, va a ser una propuesta responsable, que tiene que ser una propuesta real. Yo siempre en cada una de las conversaciones que tengo con los habitantes, con cada uno de los vecinos, moradores, les digo, lo principal es que hay que decir la verdad. Si no se puede, o en qué tiempo se puede y con qué recursos se puede lograr. Para eso primero necesitamos entender
a fondo cuál es la problemática, porque perfecto, nosotros podemos decir, ok, vamos a poner la planta potabilizadora, pero si no tienes la infraestructura, no tienes la tubería para mandar la presión, los niveles de presión que necesita, no le va a llegar el agua. Incluso otro problema, te vienen y te ofrecen el agua en lugares que no han sido legalizados. ¿Cómo le vas a ofrecer agua si no están legalizados? Eso sí, lo tengo súper claro respecto al problema, porque es un problema no de ahora, sino de varios años. Pero la solución, la propuesta concreta para ellos, ¿cuál va a ser? Dotar de agua a Durán, obviamente buscando un financiamiento externo con una administración responsable que vea que realmente hay una buena intención de realmente darle agua a nuestro querido cantón y no verlo como un negocio, ¿no? Y también buscar mejorar la infraestructura, lo que hablaba, las tuberías. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Seguimos dialogando con Luis Chonillo, empresario, también activista político de Centro Democrático, quien incursiona ahora en la política postulándose como precandidato a la alcaldía de Durán. Mencionaba calles, altos impuestos y droga, pero me quiero concentrar respecto al tema del microtráfico. Cuando la policía hace operativos, generalmente vemos que lo hace, por ejemplo, en el Cerro Las Cabras, que en algún momento el Ministerio del Interior, junto al municipio de Durán, hicieron una intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que el tema del microtráfico, sobre todo en este sector tan conflictivo, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo abordarlo? Porque, ojo, no solamente es controlar al microtraficante, sino también la repercusión colateral, que es el consumidor, que lamentablemente la mayoría son menores de edad, que están destruyendo sus vidas. Entonces, es al microtraficante y al consumidor. ¿Cómo se va a abordar ese problema en el caso de que, bueno, usted finalmente sea candidato a alcalde y que pueda llegar también a ese puesto? Efectivamente, bueno, lo más importante aquí es hoy por hoy el consumidor. Para mí el consumidor, el drogodependiente, tenemos que trabajar, porque es una responsabilidad de la administración local trabajar con sus ciudadanos, con centros de rehabilitación que sean dignos para sus ciudadanos, para sus moradores. Y obviamente, y veníamos justamente ahora de la construcción del plan de gobierno ciudadano, que lo hacemos todos los días jueves, pero ahí veníamos conversando justamente porque es una de las problemáticas que tienen las madres, los familiares del drogodependiente, pero también llegamos a la conclusión, y eso es lo bonito de elaborar este plan de gobierno con la ciudadanía, que Luis Chonillo no tiene la varita mágica, que dicen que el problema también es porque no hay lugares dignos de recreación. Hoy por hoy los parques están en total abandono y terminan siendo focos infecciosos para el mismo consumo y para también las fechorías, ¿no? Y por otro lado, para el microtráfico, controlarlo también con una vigilancia continua, una buena capacitación a la policía metropolitana que haga patrullajes tanto nocturnos como diurnos como nocturnos, y también un buen convenio, un buen acuerdo, con la Policía Nacional para que hayan patrullajes constantes para prevenir la venta de este producto. Bueno, respecto al trabajo con la policía, hace un par de años, o un año, si no me falla la memoria, se intervino el Cerro Las Cabras, carros, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría calificar el trabajo que igual se ha hecho en este periodo para combatir el microtráfico en Durán? ¿Cómo lo calificaría usted? Como insuficiente. Para mí no ha sido todo lo que ha necesitado nuestro querido cantón. Se ve la problemática. Justamente nuestra central está abajo del Cerro de las Cabras, cerca del mercado municipal, y nosotros hemos sido testigos día y noche de que sigue existiendo el consumo. ¿Ya? La venta no nos consta, pero el consumo sigue existiendo a vista a vista de todo el mundo, ¿no? Entonces no se controló bien esta situación. Sobre la proyección de crecimiento que podría tener Durán, tenemos Guayaquil, una mega ciudad que crece a pasos agigantados. Tenemos ahora, bueno, ni siquiera a pasos agigantados, que una ciudad, un puerto principal que se proyecta ya no solamente como una ciudad, como el puerto principal del Ecuador, sino también como una ciudad de referencias de la región
y bueno, esperemos que también del mundo en algún momento. Luego, por ejemplo, tenemos a San Borondón, que tiene su desarrollo urbanístico, bueno, también hay mucho que hacer en San Borondón también, pero bueno, tiene un desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, vemos que Durán tiene aún estos problemas que podrían parecer elementales, por ejemplo, el tema del agua potable, lo que hace su crecimiento un poco más complicado, es decir, ¿cuál sería la proyección de crecimiento que podría tener Durán en el caso de que, bueno, usted podría llegar a la alcaldía? Porque digamos que Durán tendría que ponerse al día en muchas cosas como para igualarse a sus ciudades vecinas. Sí, bueno, hoy en día lo más importante como un dato es que Durán es de las ciudades más pobladas a nivel nacional, sexto cantón más poblado a nivel nacional y es un cantón industrial. Ahora, con esto de aquí, ¿cuál es la proyección? Siendo un cantón industrial, hay que trabajar también con la industria para que sea generador de empleo y también para que todos estos recursos se vean vistos en obras. Pero lo más importante de todo, viendo la historia de Durán ha sido un cantón netamente turístico, antes de haber sido industrial, turístico, no solamente por el ferrocarril, no solamente por la feria de Durán, por la feria ganadera. Antes existía la fritada, que era conocida a nivel nacional, la fritada. Mi padre me cuenta que incluso en sus épocas de colegio, cuando no existía el puente, muchos estudiantes de Guayaquil cruzaban la Gabarra solamente a comer la fritada en Durán y se regresaban. Entonces, podemos potencializar el turismo de nuestro querido cantón Durán, y sí es posible. Ya para concluir, consultarle, bueno, sus posibilidades para llegar a la candidatura, porque bueno, está en la precandidatura, hay que ir paso a paso. Sus posibilidades de llegar a la alcaldía, a ser candidato con Centro Democrático. Sí, bueno, nosotros efectivamente cuando arrancamos sería primera vez corriendo como político, y las candidaturas, bueno, si bien es cierto, aún no se han pronunciado, pero en la última encuesta que nosotros recién la acabamos de realizar la semana pasada, venimos con un crecimiento sostenido, estamos creciendo bastante, porque lo importante es que nosotros venimos con algo totalmente innovador, y voy a ser muy corto en esto, que nuestra campaña es totalmente innovadora, desde esta elaboración de un plan de gobierno ciudadano, que es con la ciudadanía, no es Chonillo el que lo elabora, pero uno de los primeros trabajos que empezó a hacer eran las mingas en los parques, recuperando los parques, pero no Chonillo que iba con su equipo o Chonillo que conseguía los materiales para que los moradores lo hagan. Chonillo y los moradores recuperábamos un parque, le cambiábamos la cara al parque, y ahí nosotros cambiamos la cara del sector y uníamos también a la sociedad, porque hay que unir a la sociedad para recuperar el orgullo de nuestro cantón. Son los criterios de Luis Chonillo, empresario y activista político del Centro Democrático. Gracias por habernos acompañado en Al Borde de la Noche. A ti, María Gabriela, gracias. Gracias. 7 de la noche con 35 minutos, nosotros vamos